ahí por ahí está la idea. Mire, lo que pasa es que ese árbol da sus frutos, ¿cierto? Tiene sus frutos. Esos frutos caen. La huangana viene y se come los frutos. El fruto va pasando por el tracto digestivo de la huangana y va escarificando o va lijando la semilla. Luego la huangana hace su deposición, como es lógico, ¿no? Entonces, cuando hace su deposición, ahí sale la semillita limpiecita, lista para germinar. Entonces, si tú eliminas la huangana, cazas la huangana, porque se come el chancho de monte, los de la selva comen, ¿ya? Entonces, si tú eliminas todo eso, estás eliminando también al árbol, pues, porque ya no tendrías ese proceso, ¿cierto? Hay un proceso animal, planta, ¿no? Entonces, para que el animal exista, también es importante que haya agua, ¿no? Entonces son procesos ecológicos, todo está interrelacionado, ¿me entienden? Entonces, luego, el otro proceso ecológico es el tema del agua. Todos en el colegio hemos visto la siguiente diapositiva, por favor. Todos en el colegio hemos visto este proceso hídrico, ¿no? La evaporación, la evapotranspiración, con el sol, el agua se va y se forman las nubes, esas nubes van hacia el otro lado y llueve, luego tenemos el proceso de desglaciación de las aguas, se van por los ríos, riega todos lo usamos, sembramos y tenemos ese ciclo. Entonces, todas estas cosas que yo les estoy mencionando son procesos ecológicos. Esos procesos, esa interrelación entre agua, clima, ser humano, planta, animal, esos son los procesos que forman parte de la diversidad biológica. Entonces, cuando me hablan de diversidad biológica, me están hablando de animal, de las plantas, de los hongos, de los protozoarios, de las bacterias, pero también de ese importante proceso ecológico de formación de agua, de formación de suelo, ¿ya? Entonces, ahora me queda mucho más claro, ¿cierto? Las definiciones importantes que yo debo de manejar. Y esas definiciones son importantes manejar, ¿por qué? Porque como les estoy diciendo, uno a veces dice, no, eso no importa, elimínalo de la faz de la tierra. Cuando se dio cuenta, eliminaste millones de cosas más, porque según tú pensaste que ese ser no servía. Entonces, por eso es importantísimo tener presente que cada uno de los seres de este planeta tienen algo que ver en nuestras vidas, sobre todo, cada uno. Sigamos, por favor. Por favor, retírese, no hay problema. Bueno, entonces, en este marco que ya sabemos qué es diversidad biológica, empezamos a ver, por ejemplo, en los países europeos. En los países europeos, cuando uno va y ve sus bosques, uno ve una especie, 2 especies, 3 especies. Los europeos están felices que tienen 3 especies. Animales, casi 4 o 5 especies, felices de tener 4 o 5 especies y lo conservan. Pero fíjense lo que tenemos nosotros, que a veces ni lo conocemos. Es decir, ¿alguien sabe qué es un otorongo? No es el congresista, por si acaso. ¿Ah? O sea, ¿alguien ha visto estos animales, la magnificencia de estos animales tan bellos y hermosos? ¿Ah? Luego un sajino, una huangana, un añuje. ¿Alguien ha visto un añuje? ¿No? Claro, el Señor exacto. Entonces, cuando uno va conociendo, ¿alguien ha visto la variedad de árboles? O sea, ustedes en su casa tienen la madera. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar de qué madera será esta? Enchapado, claro, nos engañan encima. Tenemos tanta madera y nos traen madera de Chile. Y no sabemos que nuestra madera tiene más durabilidad, que encima ni siquiera tenemos solo una madera que es el pino que tiene nuestro país vecino, sino que tenemos miles de diferentes especies de madera que ni siquiera sabemos si son buenas o malas porque ni la usamos, ¿no?
Pero fíjense la variedad de árboles que tenemos ahí. Los más conocidos obviamente son el cedro y la caoba, que están carísimos, pues, ¿no? Imagínense un mueble de cedro, un mueble de caoba, hoy debe estar por las nubes, porque son maderas además muy resistentes, pero claro, madera muy fina, pero para un cedro y una caoba tengo que esperar 50 a 60 años para que crezca. Pero fíjense, nosotros decimos, oso, 50 y 60 años para que crezca una madera. Pero es un proceso que necesita estos árboles. En los países fríos, los árboles para que crezcan necesitan 100 años, 120 años, 150 años, pero sin embargo, los de estos países manejan sus bosques, aprovechan esos bosques. Entonces, pero ellos aprovechan esos bosques porque han entendido cómo funciona la dinámica, cómo funciona ese proceso que les permite hacer uso de esa madera. Miren, nosotros tenemos unos árboles que necesitan 60 años para crecer y pensamos de repente, 60 años, ya me habré muerto. Pero si uno entiende el proceso, puede aprovechar antes de que se muera árboles del bosque. Es importante conocer estos procesos, es importante saber el comportamiento de las especies, es importante saber qué tenemos. Entonces ahí, mire, fíjese, vamos a hacer una pincelada de qué es lo que tenemos para sentirnos más orgullosos, que ya lo dijeron, que ya lo escuchamos, pero siempre es bueno escuchar que somos buenos, ¿cierto? En el fútbol, cuando uno ve el fútbol siempre queda la esperanza de ganar, ¿cierto? De ser buenos, de ser mejores. A veces, bueno, tenemos desaires, pero con la biodiversidad no vamos a tener desaires, lo tenemos y lo tenemos, ¿cierto? Entonces, acá fíjense, como ya lo habían mencionado, nosotros de los 32 climas diferentes que existen en el mundo, nosotros tenemos en el Perú 27. Fíjese, esto justamente hace o es uno de los generadores de que nosotros tengamos esa biodiversidad, porque para que alguien crezca, para que una planta crezca, necesita diferentes climas, necesita diferentes suelos, ¿no? Entonces, estos son los promotores de esa biodiversidad. Luego, fíjense que nosotros que vivimos en la costa y algunos que no conocemos la selva, probablemente no hemos pensado en que el Perú, el área del Perú, el 53% aproximadamente es bosque. ¿Se pueden imaginar eso? En realidad cuando vemos nuestro Perú, casi todo es bosque. Exacto, millones de hectáreas de bosque. Pero uno a veces uno ha pensado y dice, uy, tenemos esa extensión, deberíamos hacer chacras para sembrar, para maíz y todas esas cosas, ¿no? Pero, ojo, conocer los procesos, los comportamientos es importante acá, porque fíjense qué pasa en la selva. Uno ve todo verde, uno ve mucha vegetación, pero es engañosa. Es decir, ese suelo no es suelo agrícola. Si uno tala esos árboles, puede desertificar esa área. ¿Por qué? Porque estos suelos en realidad son arcillosos. Cuando crecen los árboles, van tirando todas las hojas, ¿no? Toda la hojarasca. Esa hojarasca, cuando llega al suelo, con la humedad, con el calor, se convierte en humus y que la planta otra vez lo toma, ¿cierto? Entonces hay un proceso ahí también. Hablamos de diversidad biológica y proceso. Entonces, si tú cortas el árbol, cortas todos los árboles, ya no hay quien alimente al suelo de esa hojarasca. Por lo tanto, cuando tú siembras, por ejemplo, maíz, ese maíz se va a agarrar la hojarasca y el nutriente que tuvo, y luego, cuando ya no hay ese nutriente, eso se volverá desierto. Entonces, para tomar decisiones de qué hacer o qué no hacer, es importante conocer el proceso y el comportamiento de la especie, ¿cierto? Entonces, ahí la importancia de tener bien en claro los conceptos y los conocimientos. Para eso sirven, para luego tomar decisiones y saber qué hacer. Tenemos
Oh, ahí se me borró, eran 84 de las 100.